Le comentaba desde nuestro primer resumen que el presidente López Obrador está listando un decreto para sacar el transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a hablar al respecto con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, con quien hemos hablado muchas veces en el programa. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido nuevamente a la primera emisión. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Encantado de poder saludarles nuevamente. A tus órdenes. Pues, ¿qué te parece este tema? ¿Qué te parece el decreto? Mira, Pascal, por un lado, el propósito ayudaría a quitar la saturación del aeropuerto capitalino, dado que los vuelos de carga y los vuelos ejecutivos, es decir, avionetas y jets que aterrizan en la Ciudad de México, ocupan más o menos entre el 15 y el 20% del espacio aéreo. Y esto ayudaría a descongestionar, obviamente, esta cuestión. El problema está en que, no obstante que es una buena medida, es que las empresas de carga tendrían que resolver la logística para poder acceder a los mercados. El mercado principal es la Ciudad de México. Obviamente, volar desde cualquier otro aeropuerto, que podría ser el Felipe Ángeles, pero también podría ser el aeropuerto de Puebla y el aeropuerto de Querétaro, por ejemplo, pues se implica mayores costos en la logística y en el manejo, en el transbordo de la carga que se vaya a manejar desde alguna de estas terminales aéreas. La distancia implica también mayores costos. Habría que ver cuáles son los incentivos, porque Ujú. precisamente los vuelos, el total de vuelos nacionales e internacionales de carga exclusivamente, pues tendrán que ser cancelados, pospuestos hasta con una aplicación vigente en finales de abril, mayo. Tendrá que estar todo esto funcionando de tal manera. Seguirán operando los vuelos de combi, los vuelos combinados entre que llevan pasajeros y carga, esos seguirán aterrizando, que son normalmente los vuelos de aerolíneas comerciales que todo el mundo conoce, y que esos seguirán bajando en la Ciudad de México sin ningún problema, pero la carga específica que se maneja, que es un volumen considerable, aproximadamente 30,000 operaciones aéreas al año, tan solo en la Ciudad de México, tendrán que moverse a cualquiera de estas tres opciones, creo. Dado que el Felipe Ángeles pues no está resultando muy atractivo para la aviación comercial de pasajeros, sino pues el aeropuerto tendría mucho más vuelos ya, pues la carga podría ser una opción, ¿no? Creo que pues siempre he pensado que la ubicación de este aeropuerto cerca de vías importantes, de carreteras importantes, podría ser una opción para este aeropuerto, ¿no? Sí, el Arco Norte, el Libramiento, el Periférico, estas vialidades que existen desde hace ya varios años, podrían ayudar obviamente a conectar y a evitar que pasen por la Ciudad de México. Sin embargo, la carga mucha tiene como destino la Ciudad de México. Ujú. Sí podría incentivarse el uso del Felipe Ángeles, claro que sí. Ahí hace falta que en un año aproximadamente queden totalmente terminadas la infraestructura que se requiere, que es lo que hemos hablado anteriormente, la conexión entre el aeropuerto Felipe Ángeles y la Ciudad de México, los enlaces o la conexión terrestre, las conexiones viales, es lo que hace falta. Pasaremos por ahí cerca del Felipe Ángeles y vemos alrededor una serie de obras que están todavía realizándose. Faltan algunos meses, un año aproximadamente en algunos tramos o en algunas zonas, pero obviamente eso podría impactar de aquí a que entra esta resolución, este decreto. Obviamente habría que ver también, aparte de este factor, cuáles son los costos que van a impactar para las aerolíneas cargueras y las carriers o las empresas de paquetería y mensajería de Ujú. entrega de carga a domicilio. Obviamente esto impactará en el costo de nuevas oficinas, nuevos almacenes, bodegas, etcétera, y habría que esperar cuál va a ser la respuesta, porque obviamente incrementa los costos y afectará en cierta forma al sector productivo. Por un lado, desconcentrarás que, bueno, la saturación del espacio aéreo en la Ciudad de México, pero por otro, también tendrás un fuerte impacto en los costos del manejo adicional, en la logística del transporte de carga que se realiza en esta zona centro del país.
Por cierto, Fernando, hablando del Felipe Ángeles, el otro día pues se celebraba en la conferencia mañanera que este aeropuerto ya superó el millón de pasajeros en lo que va de su funcionamiento, que todavía no cumple el año. Comparado, digamos, con otros aeropuertos del país, ese millón, ¿qué significa? Pues es muy poco, es una cantidad irrisoria. Te pongo un ejemplo, tan solo el aeropuerto de Puebla, pues ya maneja esa cantidad aproximadamente de pasajeros. Estamos hablando de marzo a la fecha, son aproximadamente 9 meses de operación, 9, 10 meses de operación. Es una cantidad, pues, relativamente baja, es muy, muy, muy inferior al proyecto que debió de haberse cumplido en tiempo y forma en cuanto a la viabilidad del proyecto, en cuanto a la recuperación de la inversión. Claro, no lo están haciendo, aunque es inversión pública, inversión del gobierno, pues de todas formas hay que cuidar cada peso y cada centavo que se invirtió, precisamente para que tenga la utilidad, el fin con el cual fue creado y aprovechar al máximo los recursos. Sin embargo, podría resolver un tema pendiente, sí, el de carga, el de desconcentrar la saturación de edificios y espacio aéreo en la Ciudad de México, pero bueno, hace falta y todavía falta mucho, sobre todo porque no hay una estrategia, como ya te lo he platicado antes, no hay una estrategia integral que permita resolver este tema. Hay buenas ocurrencias, pero falta la estrategia. El problema es que después empiezan a resolverlo sobre las rodillas y sale más caro y más problemático, ¿no? Ya, me queda un minutito nada más, pero pues insistir en que en un punto que has mencionado que pues este decreto no habla de ningún tipo de incentivo para las empresas de carga, ¿verdad? Así es, no Ujú. hay incentivos, esperemos que al menos haya algún apoyo, pero sobre todo, sabes que sí existe la posibilidad de utilizar, aparte del Felipe Ángeles, si no les conviene a las empresas volar desde ahí o operar desde ahí, pues pueden utilizar el aeropuerto de Puebla, que nadie ha dicho nada, al menos en el sector oficial. El aeropuerto de Puebla y el de Querétaro podrían funcionar también de manera complementaria. Ujú. El aeropuerto de Puebla en el 91-92 me tocó ser testigo que inició operaciones con ese propósito, absorber Ah, las mira, operaciones de carga aérea desde ese punto estratégico, dado que hay una ensambladora de autos que claro, todo el mundo claro. conoce en esa ciudad y empezó a aterrizar, fui testigo del que empezó a aterrizar el Antonov, este Ese enorme, avión enorme avión famoso de ruso. carga, Sí. y el Lufthansa Cargo Ujú. también, que se destapaba especialmente para Muy bien. transportar grandes volúmenes o unidades Sí, monumentales. Ahí empezó a operar, funcionó muy bien durante algunos años, sí. pero luego se cayó con el cambio sexenal. Pero está probado que funciona y funciona bien. Gracias, Fernando. Te aprecio mucho estos minutos. Un fuerte abrazo. Igualmente, Pascal, muy buen día. Gracias, Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico.